Ya, estamos grabando entonces la clase de hoy día. Vamos a partir primero haciendo una recapitulación de lo que estamos viendo. A ver si alguno de ustedes me puede contar, por favor, qué materia estamos viendo y en qué parte del curso estamos. ¿Alguien me puede contar, por favor? ¿Indicadores de liquidez, profe, estamos viendo o no? Ya, estamos viendo. No se olviden, por favor, nunca pierdan de vista, se lo agradezco, sí, estamos viendo indicadores, ¿cierto? Pero no se olviden que no se olviden que esta asignatura es una asignatura de análisis de datos contables y costos, ¿cierto? Esa es la asignatura. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es aprender a analizar estados financieros. Habíamos dicho que una empresa se puede analizar o se debe analizar desde dos perspectivas, ¿cierto? Hacer un análisis cualitativo, ¿y se acuerdan lo que era el análisis cualitativo? ¿Se acuerdan? ¿El análisis cualitativo qué era? las características de una empresa, nombre, RUT, dirección. Características de una empresa, muy bien, eso es, las características de una empresa. Entonces habíamos dicho que dentro de las características de una empresa, veíamos, por ejemplo, el nombre, la razón social, el giro, los socios, los principales accionistas, qué se dedican, las líneas de negocio, y todo lo que nos permita conocer una empresa. Y ese lo llamamos análisis cualitativo, de cualidades, ¿cierto? Que se ven las características. Y también otra forma o otra forma de conocer las empresas que son complementarias las dos es un análisis cuantitativo, ¿cierto? Donde analizamos los estados financieros de una empresa. Entonces, para poder analizar una empresa y conocerla, tenemos que hacer un análisis cualitativo con las cualidades o características y un análisis cuantitativo con los números. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los informes o los estados financieros básicos que se usan para hacer el análisis cuantitativo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El balance general y el estado de resultados. Muy bien, esos dos, sí, muy bien. Bien, don Pablo, justamente, esos son los estados financieros básicos que vamos a analizar o que estamos analizando para lograr el conocimiento de una empresa. No hay que perder de vista que existen otros estados financieros básicos, que son el estado de flujo efectivo y el estado de variación patrimonial. Pero ahora estamos abocados en estudiar estos dos informes básicos, que es el balance y el estado de resultados, ¿ya? Y habíamos visto algunos indicadores, ¿cierto? Y esos indicadores nos permitían a nosotros hacer un análisis del balance y del estado de resultados. ¿Me pueden nombrar los indicadores, los tipos de indicadores que habíamos visto? Por favor, habíamos visto 3 tipos de indicadores hasta ahora. ¿Se acuerdan cuáles son? De liquidez, rotación y rentabilidad, profe, ¿o no? Perfecto. En realidad eran el de liquidez, el de rentabilidad y el de endeudamiento, ¿cierto? Eso habíamos visto hasta ahora. Y mencionamos también el de rentabilidad, ¿cierto? Entonces hemos visto liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Esos 3, ¿cierto? Esos 3 habíamos visto, creo que repitieron, pero está bien. Bien, eso solo. ¿Y cuáles eran los indicadores de liquidez? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Me los pueden nombrar? Yo voy a preguntar. Activo. Señorita Daniela, ¿está por ahí? Acá estoy, profe. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los indicadores de liquidez que habíamos visto? Indicadores de liquidez. Estoy buscando. Ya. Ahí tengo el ratio de endeudamiento, largo plazo y corto plazo. ¿O estoy perdida? ¿Y el de liquidez? De liquidez. ¿Alguien puede ayudar a la compañera cuáles son los ratios de liquidez que vimos?
No se Profe, preocupe, yo la voy a ayudar. endeudamiento y rotación de productos. No, los ratios que vimos de liquidez fueron razón de liquidez y capital de trabajo, Capital de trabajo. ¿cierto? Liquidez general Eso hemos visto. es activo corriente dividido en pasivo corriente. Dividido por Bien. pasivo corriente, muy bien, eso es. ¿Y el capital de trabajo? Activo corriente menos pasivo corriente. Muy bien, ese entonces son los indicadores de liquidez. Muy bien, señorita Mirlen. Vamos a ver entonces a ¿qué otro indicador vimos? Vimos unos de indicadores de endeudamiento, ¿cierto? ¿Quién me puede dar un indicador de endeudamiento? Deuda total a patrimonio, ¿cierto? Sí, y deuda total a corto plazo y largo plazo, profe. Claro, deuda de largo plazo a deuda total y deuda de corto plazo a deuda total, Deuda ¿cierto? total. Perfecto. Y ahí hemos visto también el ROE. ¿Se acuerdan lo que era el ROE? Rentabilidad sobre el patrimonio neto. Rentabilidad. Perfecto, rentabilidad sobre el patrimonio, muy bien. Ya habíamos mencionado otras rentabilidades, que era la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad sobre los activos, ¿cierto? Esas también las mencionamos. Bien, hoy día vamos a seguir viendo indicadores, ¿cierto? Yo voy a compartir pantalla con ustedes porque vamos a ver unos indicadores que son bien específicos y que dice relación con, por ejemplo, cuántas veces rotan las mercaderías en un ejercicio contable, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes un PPT. Este PPT, por si acaso, está complementado. Yo ya agregué algunas cosas para que ustedes lo voy a subir después de todas maneras. Y miren lo que dice aquí. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver rotación de existencia, vamos a ver qué son el control de inventarios y qué son los reportes, los informes, ¿cierto? Entonces vamos a partir rápidamente y vamos a ver lo siguiente. Miren lo que es la rotación de existencia, que es el indicador que vamos a ver ahora. El indicador de rotación de existencia, déjenme agrandar esto un poquito. Ya. El de rotación de existencia, ¿qué es lo que mide? Se trata aquí que uno tiene que saber cuántas veces ha tenido que reponer la existencia en un periodo de tiempo. Este indicador, ¿para qué sirve? Sirve para saber, conocer y controlar algunos riesgos que están asociados a una mala administración de un inventario. Miren, algunos riesgos, estos son algunos, riesgo de obsolescencia, riesgo de pérdida por robo o daño a los productos, riesgo de afectar los resultados por mayor costo. Estos son riesgos. Por ejemplo, y lo vamos a hacer muy simple, yo voy a insertar aquí voy a insertar una nueva diapositiva, ahí, y vamos a poner ejemplo de rotación. Lo vamos a poner ahí. Supongamos que yo tengo una cantidad, un número de, vamos a poner aquí para que veamos una rotación. Tengo una rotación, vamos a poner que yo tengo un costo de ventas o sea, en un periodo de tiempo, la empresa tuvo un costo de venta de 100 pesos. Imagínense que tuvo un inventario de 10 pesos. Ese es el inventario promedio. O sea, todos los meses terminaba con un inventario de 10 pesos. ¿Cuántas veces, cierto? ¿Cuántas veces tuvo que comprar ese inventario en este ejercicio? Y a eso se le llama rotación de inventario. ¿Cómo creen ustedes que se diera a calcular esto? La rotación del inventario, sabiendo de que una empresa tiene como costo de venta, o sea, costo de todo lo que vendió, de 100,
y el inventario que tiene es de 10. Este es un inventario promedio, ¿cierto? Un inventario promedio de 10. En este caso, la rotación del inventario es cuántas veces rotó el inventario en ese periodo contable. Se calcula dividiendo los 100, los divido por los 10. Y eso es igual a 10. Significa que este inventario rotó 10 veces. Vamos a ver ahora. Vamos a imaginar ahora, el 2, yo tengo un costo de venta, o sea, yo para poder tener este inventario y para poder tener ese costo de venta, porque es lo que yo vendí, ¿cuántas veces tuve que comprar el promedio? ¿Cuántas veces tuve que comprar el costo promedio? 10 veces, ¿cierto? Entonces vamos a poner ahora costo de venta, otro valor. Vamos a poner ahora 200. Vamos a suponer que es el costo de venta del año. Vamos a poner aquí costo de venta del año o periodo, ¿cierto? Y vamos a poner costo de ventas del año también. Es el costo de venta que tuve en un año. Y vamos a poner aquí que hubo un inventario promedio todos los meses, mensual. Aquí también inventario promedio mensual, lo voy a poner aquí para que sea con periodo de tiempo. Y aquí le vamos a poner que fue de 25. ¿Cuál sería la rotación del inventario aquí? ¿Cuánto sería? 4. 200 dividido ¿Cierto? en 25. Porque sería 200 dividido por 25. Y eso es igual 4. Significa que en esta empresa el inventario rotó 4 veces. O sea, yo compré, lo vendí. Compré, lo vendí, compré, lo vendí, compré y lo vendí. O sea, lo roté. Tuve que reponer el inventario 4 veces en el periodo. ¿Cierto? O Profe. sea, se habla de un solo producto, profe. No, esto aquí se habla de todos los productos. Profesor, pero 200 dividido en 25 es 4. No, esto es 8. Es 8. Ahí está, perdón, 8 veces. Sí. Es Eso que ahí quería decir yo igual también. pensé que había puesto 100 arriba, pero es 8, está bien, porque puse 200. Entonces, 200 dividido por 25 es 8, significa que este inventario rotó 8 veces, ¿cierto? Significa que yo tuve que comprar 8 veces el valor del inventario promedio durante el año. Una empresa, mientras más alta la rotación de inventarios que tenga, es mejor, porque va actualizando y va evitando los problemas que se veían acá arriba, ¿por cierto? Y los riesgos eran, por ejemplo, obsolescencia, pérdida por robo, riesgo afectar los resultados para mayor costo de almacenamiento, ¿cierto? Vamos a ver entonces ahora la teoría. Rotación de resistencias. Déjenme ver que hay unos alumnos que quieren entrar. Dice, la rotación de resistencia, que es el indicador que estamos viendo, hace referencia al número de veces que necesita ser repuesto el inventario. O sea, cuántas veces yo tengo que comprar el inventario de la bodega en un periodo de tiempo. Generalmente se hace en un año, generalmente, ¿cierto? Esto lo que hace, de cierta manera, es saber cuántas veces se me está moviendo mi inventario. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Sí? Dígame. Hay una compañera que quiere entrar. Pero ya lo dejé entrar a todos. No tengo a nadie pendiente. Paula Sosa parece que... Pero parece que ya tiene que haber entrado porque no está la... Yo no recién tengo a nadie. entré, profesor. Recién entré, gracias. De nada. Si yo apenas los veo, les doy la autorización para entrar. Así que... Ya, entonces, ¿cómo se determina esto? En la rotación del inventario. Abajo está la fórmula. Dice, se determina dividiendo el costo de las mercaderías vendidas en el periodo entre el promedio de inventario durante el mismo periodo. Entonces sería el costo de las mercaderías vendidas dividido por el promedio de los inventarios, y eso es n veces, es lo que acabamos de ver acá arriba, ¿cierto? Aquí decíamos que el inventario, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde lo inserté? Déjeme, aquí. Este rotaba 10 veces en este ejercicio. 10 veces rotó.
En este rotaba 8 veces, o sea, yo tenía que reponer 8 veces en el ejercicio, tenía que reponer el inventario en función del costo de venta. Vamos a ver algunos ejercicios, ejemplos. Miren acá, si el costo de venta del año 2020 fue 18 millones y el inventario promedio son 2.500.000, la rotación del inventario, que es lo que estamos viendo ahora, se calcula dividiendo los 18 millones por los 2.500.000. Y eso significa que este inventario rotó 7,2 veces. ¿Se entiende? Miren, lo que significa acá, ahora yo le voy a preguntar acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver este ejercicio, lo voy a eliminar ahí. Y calculen, por favor, rotación de inventario. Tengo que el costo de venta son 58 millones, el inventario promedio son 5.500.000. ¿Cuánto es la rotación del inventario? Se calcula así. Ahí está. Sería los 58 millones, ¿cierto? Dividido por el inventario promedio, 5.500.000, y la rotación de inventario entonces sería 10,5 veces. Pero miren este ejercicio. Yo sé que aquí tengo que calcular la rotación de inventario acá. ¿Cuánto tengo en inventario el periodo 1? Este le vamos a poner inventario, ¿cierto? Este va a ser inventario. ¿Cuánto tengo en el primer periodo? 2.500.000. ¿Cuánto tengo en el segundo periodo? 3.500.000. ¿Cuánto tengo de inventario en el tercer periodo? 6 millones. ¿Cómo obtengo el promedio del inventario de este ejercicio? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo se obtiene el promedio? Sumando los 3 y después lo dividimos por el... luego dividirlo por 3. Muy bien, ese es el promedio. Lo mismo que calcular las notas, ¿cierto? Entonces aquí esto se divide, vamos a sumar, aquí si ustedes suman, esto da 12 millones. Los periodos que estamos considerando son 3. Si estuviéramos considerando un año completo, ¿por cuántos periodos debiera dividirlo? 12. 12, ¿cierto? Aquí de un ejemplo. Porque trae 12 meses el año, claro. Claro, entonces aquí el promedio va a ser el monto total dividido por el promedio. ¿Y cuánto sería el monto total entonces? Aquí. Promedio de inventario. 4 millones. 4 millones. Esto, aunque parezca muy simple, a veces cuesta asimilarlo porque esto es lo que se usa el promedio del inventario, ¿cierto? Uno calcula todos los meses cuánto fue el inventario que hubo al final de cada mes y después lo suma y lo divide por el número de meses y ahí va a tener el promedio. Y el costo de venta es el costo de la venta, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo. Tengo un costo de venta de 35 millones y tengo una rotación y tengo un inventario promedio de 25 millones. ¿Cuánto es la rotación de inventario en este ejemplo? 1.4. 1.4. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que rotó 1 o 1.4 o 1 la... 1.4 veces rotó el inventario. O sea, un poquito más de 1. Yo compré 25 millones, ¿cierto?, de inventario y tuve que comprar para poder satisfacer el costo de venta 1,4 veces el inventario. Porque si yo multiplico ese inventario por 1,4 me va a dar los 35 millones. O sea, este inventario promedio yo tuve que comprarlo o reponerlo 1,4 veces, ¿cierto? Eso significa. Ya, vamos a pasar, ya están todos, me voy a pasar la lista, jóvenes, ahora, así que me disculpen un poquito. Voy a pasar la lista. Ya. Elizabeth Arroyo. Elizabeth Arroyo. No está. Luz Arzola.
Luz Arzola. No está. Karina Astudillo. Presente, profesor. Gracias. Ismael Astudillo. Profesor. Ya. Marion Bustos. Presente. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Gracias. Damaris Carrillo. Felipe Chávez. María Paz Consuegra. Presente, profe. Ignacio Contreras. Presente. Nelly Correa. Presente, profe. Ya. Diulovena Dieujuste. Presente, profe. Ya. Willy Faustín. Presente, profesor. Mirlen Guerrier. Presente, profesor. Claudia Horta. Presente, profesor. Gracias. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Daniela León. Presente, profesor. Jessica Yancaleo. Presente, profesor. Jessica Marín. Presente, profesor. Pablo Medel. Presente, profesor. Andrea Mellado. Tania Moraga. Laura Nieto. Presente, profesor. Daisy Orellana. Eric Oyarzo. Presente, profesor. Sebastián Rivera. Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez. Sofía Ceneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Paola Sosa. Presente, profesor. Ángela Tarraza. Presente. Loreto Valenzuela. Presente. Constancia Vieites. Y Francesca Zúñiga. Profesor Constanza Vieites está presente. Escribió por el chat. Ya, vamos a ver. Perfecto. Gracias. Constancia Vieites está presente. Ya vamos a repetir los que están ausentes. Elizabeth Arroyo, Luz Arzola, Damaris Carrillo, Felipe Chávez, Andrea Mellado, Tania Moraga, Daisy Orellana, Sebastián Rivera, Blanca Rodríguez. ¿Ya? Ellos van a quedar ausentes, son las 7 de la tarde, media hora razonable, ¿cierto? Así que vamos a cerrar para continuar. Bien. Vamos a compartir ahora de nuevo. Ya, aquí estábamos entonces. Y ahí hemos dicho que la rotación de inventario entonces era 1,4 veces. Muy bien. ¿Cómo calculan el promedio de notas ustedes? ¿Cierto? Este, por ejemplo, es un cálculo promedio de nota. La misma forma como se calcula el promedio de notas es como se calcula el promedio en una bodega, ¿cierto? El promedio de asistencia. En valores, aquí ¿cómo se llama? Se toman los valores. Por ejemplo, nota 1, un 6, un 3, un 7, un 4 y un 7.
Eso se suma, da 27, lo dividimos por 5 y da un promedio de 5,4. De ese promedio estamos hablando, promedio de existencia, ¿cierto? Que es sumar las existencias, los inventarios de existencia final de cada periodo y dividirlo por el número de periodos que uno está analizando, ¿cierto? Vamos a ver otra cosa. Aquí, por ejemplo, tengo un promedio, el cálculo de un promedio de ventas de un ejercicio de 12 meses, donde hay desde 5 millones a 10 millones. Entonces, para determinar el promedio, ¿cierto?, de las ventas, se dividen o se multiplican, se suman todas las ventas y se divide por el número de periodos. Y en este caso se divide por 12. Pero esto mismo, vamos a duplicar esto, que es el que se hace para los costos. Vamos a suponer ahora que el cálculo del promedio de inventario se hace así. Vamos a suponer que este inventario para el primer, ¿cómo se llama?, mes, va a ser 3 millones, 3 millones para el segundo, 3 millones, aquí le vamos a poner 1.5, 1.500.000, aquí le vamos a poner 650, aquí va a quedar con 1.020.000. Estos son los datos que a ustedes le están entregando para que hagan el análisis cuantitativo. Entonces, una empresa le está diciendo, mire señores, estos son los datos que yo tengo. Déjeme terminar aquí. Perfecto. Entonces, esto vamos a calcular este promedio y yo les voy a indicar a ustedes que esta empresa tuvo como costo, esto lo tienen que calcular, tuvo como costo, entonces aquí se suman los inventarios y se dividen por el número de periodos. Eso estamos, los inventarios mensuales y se dividen, ¿cierto? Y vamos a decir aquí que el costo de venta de este caso fueron, vamos a poner una cifra aquí, para que ustedes lo calculen, fueron exactamente 12.500.000. Por favor, hagan ese cálculo. ¿Cuánto suman el promedio de este inventario? ¿Cuánto suma? ¿Y cuánto fue la rotación del inventario? Yo lo voy a hacer acá también y ustedes me dan los valores y me dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el promedio del inventario? Sumamos el inventario, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo estoy sumando. ¿Cuánto les dio la suma? Ahí me dio 14.870.000. ¿Está bien? Sí, 14.870. Perfecto. Y si esos 14.870 lo dividimos por 12, ¿cuánto es el inventario promedio? 1 millón. ¿Ya? Me da 13 millones, bueno, no sé si es 13 millones 953 o 1.300.000. A ver, no. No, 1.239.166. 1.239.167. Así lo vamos a poner, ¿ya? Sí. Sí, Revisen la suma. porque se A mí- aproxima. Claro, se aproxima, ¿cierto? Y entonces, si tenemos que el costo de venta son 12.500.000, ese costo de venta yo lo tengo que dividir por el inventario promedio, ¿cierto? Y el inventario promedio es 1.239.166.
239.167. Y eso da como resultado que los 12.500.000 lo tengo que dividir por 1.239.167, por lo tanto la rotación es 10.08, ¿cierto? Veces. Significa... Profe, ¿Sí? ¿de dónde sacó los 12 millones y medio? Sí, también iba a preguntar lo mismo. No, es que el alcohol y la droga. Es 14.000.008, es que me quedó ya. grabado del el otro ejercicio, perdón. Ya, profe. Ahí sí, ¿ven? 14.870 dividido por 1.239.167 igual 11, era 12. Justo. ¿Sí? Algo me decía que esta cosa no estaba bien. 12. Me da justo 12. 11.999. Esa entonces quiere decir que en este ejercicio, en esta empresa, rotaron 12 veces las existencias. O sea, lo que compraba en un mes en promedio lo vendía en ese mes, ¿cierto? En promedio, ¿cierto? El inventario que tenía lo vendía en el mismo mes, entonces rotaba 12 veces. Las empresas comerciales, como por ejemplo las que ustedes conocen del retail y todas esas empresas, lo que persiguen, sobre todo las que venden artículos perecederos, ¿cierto? Que la rotación de las existencias sea altísima. Miren ustedes la rotación que tendría que tiene que tener una verdulería. ¿Cómo creen ustedes que es la rotación de una verdulería? ¿Alta o baja? ¿Cómo Alta creen? porque Alta. alta. Alta, Por los ¿cierto? productos. Porque los productos son perecibles. Entonces, ella tiene que rotar la mayor cantidad de veces posible porque tiene que ir evitando la obsolescencia o que se deterioren los productos al no venderse, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, es que tengo una duda. ¿Ya? El 1.239.167, ¿a qué corresponde? Este es O sea, el entiendo inventario que... promedio. Este es, Ya, ¿cuál es? ya. Lo vamos a corregir aquí. Inventario promedio. Eso es que me había quedado el ejemplo. Este es el inventario promedio. ¿Cierto? ¿Cuál es Ya, el y los inventario? 14 son el costo de venta. Y Los los 14 es millones... el costo de venta. Perfecto, eso es. Ya, ya, profe, gracias. Entonces, siempre, mientras más los productos que vende una empresa sean de más fácil deterioro, más alta rotación de inventarios tiene, ¿cierto? Porque necesita rotar más. Imagínense una verdulería que tenga una rotación 1, o sea, compra una vez en el año y lo vende. No vende nada, pues se le echó a perder el resto. Pero todas las empresas lo que tienden a hacer a tener una alta rotación, porque de esa manera evitan la obsolescencia. Miren lo que pasa en el retail. Cuando pasa la moda, viene la época de las liquidaciones, ¿cierto? Donde todos aprovechan de comprar más barato. Porque conservar ese inventario en bodega para una empresa es carísimo. Los costos de almacenamiento son uno de los mayores costos que tienen las empresas. Imagínense la cantidad de metros cuadrados que tienen que ocupar para guardar la mercadería. Y además está el riesgo que se deteriore al conservarla. Y el otro riesgo también es, sobre todo en el vestuario, que pase de moda, ¿cierto? Por eso les decía yo que las empresas tratan ahora de mantener su inventario lo más bajo posible. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo de que los que surten a las empresas sean los que conserven el inventario y ellos se dedican a vender y a ganarse una express, la diferencia de precio. Por ejemplo, cuando ustedes compran electrodomésticos, ¿cierto? Normalmente el despacho que viene se hace directamente del importador, porque Falabella no tiene, por ejemplo, todos los refrigeradores guardados, ni no tiene todos los televisores guardados, sino que las compra por internet sobre todo, se despachan directamente desde el importador, ¿cierto? Entonces lo que hace Falabella es servir de nexo, ¿cierto? Es el punto de venta nomás. Por eso de que estas empresas tratan de mantener sus costos lo más bajos posible. Ya. Vamos a ver otro. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Vamos a suponer que
el valor promedio del inventario son estos valores que están acá, ¿cierto? Y el total da 22 millones de pesos. El inventario promedio entonces serían 22 millones de pesos dividido por 12, y eso me da 1.833.333, ¿cierto? 1.833.333. Vamos a suponer que el costo de venta de este periodo son 5 millones. La rotación de inventario acá sería 2.73 veces. 2.73. Y miren ahora, ¿qué pasaría, un supuesto, por supuesto, si este inventario fuera de 1.833.333? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con la rotación del inventario? Digamos. ¿No habría? Daría 1. Un- 1. ¿Qué significa eso? De que en esta empresa solo han comprado una vez el inventario. Significa que en promedio todo el año se conservó este inventario, 1.833.000 en términos teóricos. Eso es lo que significa cuando la rotación del inventario es 1, significa que compraron el inventario y lo mantuvieron todo el periodo. Eso es lo que significa. No volvieron a recomprar nunca el inventario, solamente. Entonces, este caso es un caso teórico, nunca se va a dar, pero eso es lo que significaría una rotación de inventario igual a 1. Significa que solamente se compró una vez el valor del inventario. O sea, yo lo compré en enero y lo mantuve todo el año ese mismo valor de inventario. ¿Cierto? Y lo vendí. Una vez, lo vendí al final, por ejemplo. ¿Cierto? Esa sería la rotación de inventario 1. Este es un indicador que se usa, y aquí, ¿qué es lo importante? Que ustedes logren identificar. Cuando analizan una empresa, este indicador nos permite saber cuántas veces está rotando los productos en existencia, producto de las ventas. O sea, una empresa comercial aspira a tener el mayor índice de rotación de inventario posible. ¿Por qué? Porque de esa manera evita la obsolescencia y evita el deterioro por almacenaje o bodegaje. Entonces, compra-venta, compra-venta. Es el objetivo de una empresa que comercializa compra y venta. Y más encima, si es una empresa que comercializa productos perecibles, con mayor razón, el objetivo es que venda la mayor cantidad de veces posible el inventario promedio. O sea, compra y venda en forma inmediata. Vamos a ver ahora otra cosa, que con esto se termina el índice de rotación de inventario. Esto es lo único que se necesita saber, que es un indicador que me permite saber cuántas veces yo tengo que reponer el inventario en una empresa. Aquí lo tuve que reponer solo una vez, y es para ver el tipo de empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a perecibles, que tenga una muy baja rotación de existencia, significa que lo más probable es que dentro de su stock de inventario tenga muchos productos deteriorados o obsoletos, ¿cierto? Es lo más probable, porque no repone rápidamente el inventario, porque sus ventas no le permiten ir reponiendo el inventario muy seguido, por así decirlo, ¿cierto? Esa es la idea. Bien, ahora vamos a ver otro tema, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del control de inventario, ¿cierto? Y yo les voy a pedir, por favor, que se tomen un minuto de su tiempo y me averigüen, aquí mismo lo voy a poner, métodos de valorización y control de inventarios. Googleenlo como gusten, pero necesito que ustedes investiguen métodos de valorización y control de inventarios, o existencia. O sea, aparece por las dos maneras. Por favor, échale una miradita, googleelo, son las 19:16, tienen 4 minutos hasta las 19:20, y ahí lo vamos a desarrollar entre todos. Por favor, búsquenlo.
Con las Ya. primeras salidas. Perfecto, lo vamos a poner acá entonces. Entonces, los métodos de valorización de existencias, ustedes no han tenido costos todavía, ¿cierto? No. No. Entonces, por eso esto se lo voy a explicar yo y lo vamos a mencionar nomás, pero para que ustedes lo sepan. En las empresas definen qué metodología pueden utilizar para el control de inventario. Y existen 3 tipos de metodología más o menos conocidas, ¿cierto? El FIFO, el LIFO y el promedio ponderado. Sí, el FIFO y el LIFO. Estos son los 3 métodos que existen. LIFO también se conoce aquí en Chile como PEPS. ¿Y qué significa esto? Es un método de valorización de la existencia y es un registro donde se registran las entradas y salidas. En el FIFO, en inglés significa first in, first out. Significa que el primer artículo que entra es el primer artículo que sale. Ese es el concepto teórico. O sea, yo cuando costeo algo, siempre estoy costeando el producto más antiguo que compré. Por ejemplo, si compré, me dedico a vender zapatos y yo tengo que costear la venta de zapatos, siempre estoy dando por salida los zapatos que primero compré, ¿cierto? Los más antiguos. Por lo tanto, el inventario va quedando valorizado al valor más actual, ¿cierto? Primero, perdón, aquí es PEPS. Primero en entrar, primero en salir. Eso es lo que significa PEPS. Ese es un método. Entonces, aquí vamos a poner primero en entrar, vamos a ver, primero en salir. O sea, primero vamos a poner aquí artículo, ¿eh? Artículo, por ejemplo, cualquier artículo de existencia. Primero en entrar es el primero en salir. El otro método que se usa es el LIFO, que es last in, first out, o sea, último en entrar, primero en salir. Este otro método, entonces, artículo también, vamos a poner aquí artículo, significa, vamos a ver, voy a ponerle punto y coma acá, para que no se vea desordenado, punto y coma, y va a ser último en entrar, se supone que a la bodega, va a ser el primero en salir. Con este método, la valorización de la existencia va quedando a los valores más antiguos, ¿cierto? A los más antiguos. Porque estoy dando por salida los últimos que entraron. Entonces los primeros los estoy dando por salida. Entonces me está quedando el inventario al valor más antiguo pagado, comprado, o al valor de compra. Y el promedio ponderado, aquí se promedia el inventario, se promedia el valor de la unidad del inventario y se valoriza la salida. Eso es el promedio ponderado. O sea, yo saco el promedio del valor del inventario considerando las compras que he realizado y cuando tenga que vender, yo vendo. El costo de venta se calcula considerando el promedio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes nueva diapositiva. Y para que lo vamos a ver aquí. FIFO, ¿cierto? Vamos a suponer, primero va a entrar. Entonces vamos a decir que el primero del 02 del 2021, yo compré a 10.000 pesos, vamos a poner aquí chalecos. Después, el 05 del 02 del 2021, compré un chaleco, ¿eh? A 10.000 pesos, un chaleco. Eso es lo que compré. Aquí compré a 15.000 pesos un chaleco. Perfecto. Esto es compré, ¿eh? Estas son compras. Lo voy a poner aquí. Compré para que no se confunda. Este es el método fijo. Aquí compré. Vamos bien. En el método FIFO dice que ahora vendí un chaleco. ¿A qué costo creen ustedes que yo debiera sacar este chaleco
en el método FIFO. Tengo que valorizar el chaleco al primer precio que pagué. ¿Cuánto fue el primer precio que pagué? 10.000. 10.000. Entonces vendí un chaleco y el costo será entonces de 10.000. Eso es lo que hay el costo, ¿cierto? Y el inventario, ¿en cuánto me quedó valorizado? Con 15.000. En 15.000, pues, ¿cierto? Porque me quedó un chaleco en 15.000, pues, ¿cierto? Por un chaleco. Se darán cuenta que en este método FIFO, yo di por salido el primer chaleco que había comprado, porque así se llama, dice primero en entrar, este es el primero en entrar, va a ser el primero en salir cuando yo lo venda, ¿cierto? Entonces, el valor del inventario que está aquí queda valorizado al último precio que yo pagué, que es este, ¿cierto? Queda como quien dice el valor más actualizado, ¿ya? Vamos a achicar un poquito la letra aquí, porque ahora quiero que veamos la diferencia con el otro método. Vamos a ponerle aquí 18. Ahora aquí abajo vamos a poner el método LIFO. Con el mismo ejemplo. LIFO. ¿Cuál sería entonces el costo en este caso? Si el costo con las mismas compras, lo voy a copiar acá, mejor para que no se preste a... Vamos a copiar acá. Yo compré lo mismo artículo, pero esta empresa tiene el método de valorización LIFO. Y vendí, aquí también, vendí un chaleco. ¿Cuál sería el costo en el método LIFO? 15.000. 15.000. ¿Por qué? Porque en este Es el método, primero en entrar. el último en Sí. entrar va a ser el primero en salir. Por lo tanto, el costo será de 15.000. Y el inventario Quedan 10.000. quedará valorizado en 10.000. Perfecto. ¿Se dieron cuenta? Ese es el método FIFO-LIFO. Y ahora vamos a ver el promedio ponderado. ¿Ya? Esa es la diferencia, 9 positiva. Voy a pegar aquí el ejercicio. Y aquí vendí. Te la dejé allá, te dije. Encima del chaleco. mueble. ¿Tú no la pescaste? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, parece. Disculpe, profesor. No, está bien. El costo, ¿cuánto sería si yo lo vendo al promedio? ¿Cuál sería el costo de este chaleco? Si el costo va a ser al promedio. ¿Cuánto sería el promedio del precio de ese chaleco? 25. 12.500. Muy bien, 12.500. Porque el promedio, costo promedio, va a ser igual a 25.000 dividido por 2, ¿cierto? Entonces el costo de cada chaleco promedio, el costo promedio, va a ser de, como dijo la compañera, 12.500 pesos. Entonces ese va a ser el costo. El costo del chaleco será de 12.500. ¿Y en cuánto me va a quedar valorizado el inventario? 12.500. Exactamente. El inventario entonces, el inventario queda valorizado en 12.500 pesos. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Esos son los 3 métodos de valorización. Esto, jóvenes, es para que ustedes lo conozcan nomás. Esto no es materia de este curso. A mí lo que me interesaba es que cuando viéramos el costeo, o cuando vieran ustedes costos, ya el concepto FIFO, LIFO y promedio ponderado lo tengan ya internalizado y sepan de qué se trata, ¿cierto? Que es un método de valorización de sistemas. Vamos viendo otro. Aquí está lo mismo que lo que habíamos visto, ¿cierto? Y las empresas, ahí vimos lo que ustedes mismos derivaron, FIFO, LIFO, promedio ponderado, EOQ, un método que no lo vamos a conocer, y el conteo cíclico es una manera de controlar el inventario que significa
tomar los inventarios para ver si se ha perdido o no de una manera cíclica, ¿cierto? Ya este artículo lo tomo, ¿cómo se llama? En esta oportunidad, la próxima semana voy a tomar otro, y de esa manera yo controlo el inventario. Pero las empresas normalmente tienen un método de costeo o valorización y les permite controlar que es el FIFO, el IFO y el promedio ponderado, ¿cierto? Bien. El conteo cíclico también es un método de control, pero es solamente de, perdón, de control, no es de valorización, porque hay cuentas. Miren lo que hice aquí. Déjenme anotar aquí. Porque estos son algunos tips, ¿cierto? El control del inventario significa saber qué es lo que tiene la empresa, ¿cierto? Tiene como objetivo saber qué es lo que tiene la empresa en existencia. Por ejemplo, las empresas del retail, ¿cómo creen ustedes que determinan los productos que van a entrar en liquidación? Porque saben y llevan un registro de su existencia. Y cuando ven que un producto... Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Un micrófono prendido, profe. Sí, pero no sé quién es. Ahí parece que lo apagaron. A ver, voy a apagar este. Parece que hay unos. Está el de... Espérense un poquito. Desactivar audio. Parece que ahí está la señorita Ángela, lo tenía prendido. Ahí parece que ya todo lo... Ya, ahora sí. Entonces les decía, jóvenes, de que una empresa, para poder determinar, sobre todo las del retail, cuando dicen vamos a lanzar liquidaciones, para poder saber cómo, qué artículos mandar a liquidación, tienen que llevar un control de existencia. Y les voy a contar algo. Un hijo hizo la práctica en un retail, y él me contaba de que la forma como determinan los productos o los precios que tienen los productos de, por ejemplo, Almacenes París, de Falabella y todos estos negocios, es que en la medida que el artículo va cumpliendo tiempo sin venderse, el precio va bajando en forma automática. El precio va bajando. Por ejemplo, si hay un televisor de 14 pulgadas en 80.000 pesos y no se vende, a la semana baja a 75. Si no se vende, a los 15 días baja a 70. Si no se vende, al mes baja a 40. Y si no se vende, a los 2 meses baja a 20. Porque esa es la forma de ir liquidando el stock. ¿Y por qué me contó esto? Porque se detectó, es conocido, que la gente que trabaja en el retail, por ejemplo, y está interesado en comprar algo, lo esconde. Lo esconde dentro de la tienda, porque ese artículo aparece como que no ha tenido salida. Por lo tanto, si costaba 80, por ejemplo, un televisor o alguna cosa más o menos que le interese, lo esconden hasta cuando el precio ha bajado tanto que está casi al costo. Y ahí van, lo toman y lo pasan por caja. Esa es una forma que tiene la gente que trabaja en el retail de comprar las cosas baratas. O sea, engañando al sistema, escondiéndolos del público para que no salga a la venta, y como el sistema va automáticamente rebajando los valores de venta en función del tiempo de permanencia, esperan que baje el precio lo suficiente como para que ellos lo puedan comprar, ¿ya? Miren esto otro. Tareas en el control de inventario. Esto es lo que se tiene que hacer cuando uno controla inventario. Esto le va a tocar a ustedes alguna vez verlo y saber primero que el control de inventario tiene varias tareas. Y la primera es identificar los inventarios, ¿cierto? Hay que identificarlos. ¿Y qué significa identificarlos? Que se deben clasificar de acuerdo a cierta frecuencia de ventas, ¿cierto? De mayor o menor rotación, o que necesitan tener una mayor o menor rotación. Otra forma de controlar los inventarios es definir cuánto es el máximo y mínimo de stock que debe tener un inventario, para de esa forma poder administrar el proceso de adquisiciones, ¿cierto? Cuando un artículo está llegando al mínimo, entonces automáticamente
en las grandes empresas o las empresas que llevan este control, se define generar una orden de compra, porque ya está definido el proveedor, ya está definido el precio. Por eso, porque los contratos que hacen las grandes empresas con sus proveedores son contratos a largo tiempo, donde fijan el precio por mucho tiempo. No es que por cada compra ellos estén actualizando el precio. Entonces negocian un precio con un proveedor y después, cuando detectan que les falta de ese producto, colocan una orden de compra y el proveedor les despacha respetando el precio que está convenido, ¿cierto? Y eso se hace cuando se ha definido los máximos y mínimos de inventario o de stock, ¿ya? Y después hay formas de controlar ese inventario. Y aquí vamos a decir que existe un inventario perpetuo cuando son las empresas que llevan el control del día a día. Las empresas grandes, el retail, por ejemplo, lleva un inventario y va actualizado de acuerdo a las ventas. Entonces tiene el stock y va rebajando las ventas, los artículos vendidos en función de cómo se realizan las ventas. Y a eso se le llama inventario perpetuo. O sea, yo en cualquier minuto puedo saber el stock que tengo de cualquier artículo. Y el otro es un inventario periódico, ¿cierto? Donde se hace un conteo de los productos para determinar cuáles me faltan para poder comprar, ¿cierto? Y eso se hace en la clasificación de los inventarios. Yo clasifico cuáles son los más riesgosos o son los que tengo que prestar mayor atención. Y esos inventarios, esos artículos, los inventareo con mayor frecuencia que aquellos que no lo necesitan, ¿cierto? Bien, hay algunos, por ejemplo, artículos gigantescos que no necesitan a lo mejor tanto inventario porque están ahí a la vista, ¿cierto? Pero hay otros que pasan desapercibidos y hay que recontarlos, sobre todo cuando son de alto valor y de pequeño tamaño. Eso para que lo sepan. Vamos a ver, informes contables. ¿Qué son los informes contables? Los informes contables son informes que entrega la contabilidad para la toma de decisiones. Y perdone que les pregunte de nuevo, ¿me pueden dar los informes contables básicos para que no se les olvide? Balance general. ¿Ya? Estado de resultado. ¿Ya? No me acuerdo del otro. Estado Liquidez, parece que era. No, el liquidez es un índice. Ah. Estamos hablando de informes contables. Estado de variación patrimonial. Perfecto. Y estado de flujo efectivo. Muy bien, esos son los 4 informes. Por favor, no se pueden olvidar de esos 4 informes porque este curso da por hecho de que ustedes esos 4 informes los conocen, ¿cierto? El balance general y el estado de resultados del que más hemos visto, y el estado de flujo efectivo y el estado de variación patrimonial también lo hemos mencionado, ¿cierto? Le explicamos las características. Pero esos son los informes contables básicos. Pero hay otros informes, esos no son los únicos. ¿Y de qué se trata esta parte del curso? Que ustedes van a conocer otros informes que entrega el sistema contable que no son propiamente los informes contables básicos. Por ejemplo, esos son los básicos, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de mencionar. Pero miren estos. Estos son informes también que entrega la contabilidad, que se llaman informes de gestión, que sirven para tomar decisiones. Reportes de venta, reportes de deudores por venta o cliente, detalle o monto de las facturas por pagar, y el monto de los inventarios, etcétera, etcétera. Todo esto son informes que emanan de la contabilidad. Por eso que se dice que la contabilidad, el objetivo principal es entregar información para la toma de decisiones. Aquí están, habían comas. Pero no quiero que se no quiero que se queden con la idea, jóvenes, de que los únicos informes de la contabilidad son los informes financieros básicos, ¿cierto? Sino que toda información que se obtenga de la contabilidad es un informe para la gestión, o sea, para tomar decisiones. Y aquí estamos viendo 4 ejemplos. Hay miles. Por ejemplo, ¿qué otro informe se le ocurre a ustedes que podrían sacar de una contabilidad de una empresa? Si ustedes fueran los dueños, ¿qué informe pedirían? Ventas. ¿Perdón? Ventas. El informe de ventas, perfecto. Ahí está, pero está aquí. Pero otros que no están aquí, aquí está el de venta, deudores por venta, facturas por pagar, inventario. Ustedes son los dueños. ¿Qué informe pedirían? Por ejemplo. Informes de pago. De pérdidas. De pérdidas, de sueldos, a lo mejor, de comisiones pagadas.
Informes de arriendos pagados. De pago, las maneras de los pagos de si es factura, por cheque. Perfecto. Dividirlos, Todo eso es información que ustedes me están nombrando, es información que se tiene que obtener de acá y sirve para tomar una decisión. Por ejemplo, informe de morosos, informes de deudas de más de un mes, de más de 2 meses, ¿cierto? Informes de sueldos o comisiones pagadas a los vendedores, informes, por ejemplo, de gasto en electricidad, informes de gasto en papelería. Como dato anecdótico, ustedes saben que yo llevo muchos años trabajando y en una empresa, y yo era jefe de auditoría interna, y en un análisis que hicimos de gasto, adivinen en qué meses aumentaba el consumo de papelería, y en la papelería estaban incluidos cuadernos universitarios, lápices, goma y todos los útiles de escritorio. Adivinen en qué meses aumentaba. En marzo. En marzo y abril. En marzo y abril. Porque todo se surtía de la papelería en la empresa para llevar a los lolos que estudiaban, ¿cierto? Entonces, pero eso, fíjense, en la empresa que yo trabajaba se tomaba como un beneficio al personal y nunca se hizo nada como para disminuir eso, ¿cierto? Así que como no era tan significativo y era controlado, entonces, de cierta manera, había una permisividad en ese sentido, nunca se hizo nada, ¿cierto? Pero era evidente que aumentaban los consumos, pues, era evidente, ¿ya? Y para eso sirve, por ejemplo, el análisis de gastos, para eso sirve. Pero, por ejemplo, datos claros que normalmente los ejecutivos dueños de la empresa se preocupan, que son las mayores fugas, y puede determinar algunas irregularidades. El análisis de las horas extras pagadas en un periodo de tiempo, ¿cierto? Porque hay gente, bueno, es común, y ustedes tienen que haber escuchado, que muchas municipalidades le pagaban horas extra al personal, porque el personal estaba en su casa. No sé si lo habrán escuchado, ¿cierto? ¿Lo escucharon eso, no? Sí, ¿No? profe. Sí, profe. Eso es porque a la persona que está a cargo ahí, al alcalde o a quien corresponde, no tenía ningún interés en controlar eso, ¿cierto? Porque a lo mejor formaba parte de la forma de remunerar al personal. Entonces, todos los controles que uno puede establecer en una empresa emanan de los registros contables porque ahí están los números. Pero para poder ejercer ese control tiene que existir la voluntad de ejercer el control, ¿cierto? Porque yo puedo saber que todo el mundo paga de más hora extra, como el caso del que les contaba yo del consumo de papelería. Yo puedo saber cuánto es, pero no voy a tomar ninguna medida porque estoy de acuerdo. Lo mismo pasaba en las municipalidades, porque los gastos que estaban en por hora extra yo creo que eran conocidos por todo el mundo, pero como todos obtenían una renta adicional por ese mecanismo, nadie hacía nada, ¿cierto? Pero cuando entró la nueva administración en algunas municipalidades, ahí se dieron cuenta de que habían algunos pagos demasiado altos y era una forma de pagar mayores rentas a algunas personas a través del pago de hora extra, o se aprovechaban del sistema también, ¿cierto? Ya, esos son informes de venta. Vamos a ver otro. Aquí tengo el balance general, que ya lo hemos visto muchas veces, y aquí tenemos los activos y los pasivos, y no se olviden nunca que dentro de los activos de un balance general siempre se ordenan de mayor liquidez a menor liquidez, ¿cierto? ¿Cuál es el activo más líquido en un balance? La cuenta caja, muy bien. Caja. Es el activo más líquido, caja. ¿Y cuál es el activo menos líquido? Los activos fijos, ¿cierto? Los activos fijos, porque eso para hacer los plata los tengo que vender primero. Entonces, estos los tienen que conocer ustedes, cómo se ordenan. Dentro de un balance general están los activos, que se ordenan normalmente de mayor liquidez a menor liquidez, y están los pasivos, que se ordenan de mayor exigibilidad a menor exigibilidad, ¿cierto? Normalmente, los pasivos más exigibles son todas las obligaciones que se tienen con el personal, los sueldos por pagar, las remuneraciones por pagar. Después vienen las facturas por pagar y después vienen otro tipo de deudas, ¿cierto? Eso es como lo clasifican las empresas. Si ustedes ven en el sistema de Fontana, que pues lo vamos a tener que ver cómo está ordenado, se van a dar cuenta que las primeras obligaciones que aparecen dentro del activo corriente son las obligaciones con
los proveedores y con los trabajadores. Y los impuestos, obviamente. ¿Ya? Después vamos a hablar un poco de esto. Y aquí, por favor, presten mucha atención con lo que les voy a decir. La memoria es un informe de uso interno. Interno. Por ningún motivo vayan a pensar ustedes que esta memoria se tiene que enviar a alguna institución fiscalizadora, y menos al Servicio de Impuestos Internos. Porque hay alumnos que creen que la memoria, que es un documento que emiten las empresas, donde dan a conocer lo bueno de ellos, pues si la memoria es un instrumento comercial, porque ahí presentan lo mejor de la empresa, presentan los estados financieros, presentan un lote de información de logros y éxitos, ¿cierto? Futuros proyectos, presentan la estructura directiva, etcétera. Pero en ningún caso van a presentar cosas malas, ¿cierto? Ahí no presentan cosas malas, presentan cosas exitosas, porque es una carta de presentación de las empresas hacia el mercado, ¿ya? Pero por ningún motivo vayan a pensar que esta memoria se tiene que enviar al Servicio de Impuestos Internos, porque esa es una pregunta típica de prueba, porque los alumnos tienden a confundir que la memoria, que es un documento que emiten las empresas donde presentan lo mejor de ellos, piensan algunos que hay que enviarlo al Servicio de Impuestos Internos, y ese es un craso error. No, este es un documento interno, que se usa como un medio publicitario de la empresa para darle a conocer a todos los que tienen interés en ellos, como proveedores, clientes, socios, etcétera, el estado de la empresa. No es un documento que tenga que enviarse a ningún organismo fiscalizador, ¿ya? Después tenemos acá. ¿Qué es lo que hace una memoria? Entonces ahí está el documento, ¿y qué es lo que presenta? Dice, es una memoria de largo plazo, explícita y es episódica, significa que está dividida, ¿cierto?, en distintas partes y que presenta la información que a la gente que tiene interés en esa empresa le interesa. Por ejemplo, si ustedes pudieran ver una AFP o una memoria, aquí yo anoté la de una AFP y algunas características, que primero que es un informe anual, ¿cierto? Presenta información de la empresa, presenta los estados financieros básicos, el balance, los estados de resultados, el estado de flujo de variaciones patrimoniales y el estado de flujo efectivo. Y presenta un informe de gestión. Y en ese informe de gestión muestra los logros y éxitos de la empresa. Presenta los principales negocios y actividades desarrolladas por la empresa, muestra los nuevos negocios o proyectos a desarrollar y muestra los principales clientes y proveedores. Ese es más o menos el contenido de una memoria, ¿ya? Ya, jóvenes, quedan 5 minutos, así que vamos a hacer el cierre de la clase. Yo esto lo voy a guardar también porque se lo voy a subir, porque este no es el mismo PPT que está en el aula. Esto yo lo cambio y lo preparo, porque acuérdense que a nosotros nos piden que subamos los PPT básicos y desarrollemos la clase con los alumnos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? ¿Alguien me puede hacer un resumen, por favor? A grandes rasgos. ¿Qué indicador vimos hoy día? La rotación de inventario. Perfecto. ¿Y qué indicaba ese indicador de rotación de inventario? Los productos que primero instalen. No, ese es ¿Cuántas veces se ha tenido que reponer una existencia en un periodo de tiempo? Perfecto, eso es. También vimos métodos de control y valorización de existencia o de inventario, y ahí sí tenemos el FIFO, el LIFO y el promedio ponderado, ¿cierto? Que esos son métodos de valorización y control, que esa fue una explicación. Otra cosa que es importante que ustedes sepan es que todos los informes que emana la contabilidad son para la toma de decisiones. ¿Me pueden mencionar 2 informes que emana la contabilidad que no sean los estados financieros básicos? 2 informes, vimos varios ahí. Cualquiera. Voy a decir uno, pero no sé si estoy en lo correcto, ¿Ya? profe. El que dijo hace poquito era el informe de...
Profe, era lo que eran las ventas, facturas por pagar. Ya, perfecto. ¿Qué más? Deudores por venta. Deudores por Deudores por venta. venta. Inventario. Inventarios, informes de gasto específicos, informes de gastos generales, informes de gasto en hora extra, informes de sueldos base, toda la información que tenga que ver con números Señor que se obtenga de la contabilidad son información para la gestión o informes de gestión y sirven para la toma de decisiones, ¿ya? ¿Y qué es la memoria? ¿Alguien me puede decir qué es la memoria? En una empresa, ¿qué es la memoria? No me digan acordarse las cosas, no, pues la memoria es como documento. Un informe de uso interno. Muy bien, muy bien. ¿Y se tiene que enviar a alguna parte? No, No, ¿Se tiene que enviar al Servicio de Impuestos Internos? no, nunca jamás. Ya. nunca jamás. Esas cosas tomen nota ustedes porque son preguntas de prueba, ¿ya? Ya, profe. Ya, jóvenes, estamos en la hora, parece. Hicimos el cierre, alcanzamos justo. Y un alumno me preguntó por la prueba, ¿cierto? Yo quiero saber si ustedes tienen anunciadas las pruebas en el aula virtual, porque yo las tengo, yo no sé si ustedes las tienen. Voy a entrar Se al nos aula dijo virtual. la primera clase las fechas. Claro, es que quiero con ustedes confirmar, porque no me gustaría tener problemas de que no supieran cuándo es la prueba. Entonces me voy a tomar un minutito, si ustedes lo permiten, para que veamos, porque todavía no es el partido jóvenes, así que podemos esperar, déjenme entrar al aula para que veamos las pruebas, ¿ya? Déjenme ver un segundito aquí. Análisis de datos contables y costos. Entonces aquí voy a compartir con ustedes. Mañana también lleva container. Aquí. Miren, aquí estoy mostrándoles yo el aula virtual, ¿cierto? Perdón, el aula, y las pruebas están fijadas acá. Aquí dice, mire, por ejemplo, la próxima prueba la tenemos en la sesión 7 de la semana del 13 de septiembre al 19 de septiembre. Ahí está la evaluación 1. Y esa cae día 16 jueves. tendría que ser. 16. Jueves. Tiene que ser el jueves, ¿cierto? Y ahí tenemos la prueba. ¿Esto ustedes lo ven? Esta parte que dice evaluación. Profesor, una pregunta. ¿Sí? No sé cómo, es que como llevamos primer año, ¿ese día va a haber clases normales? No. No, ese día yo tomo la prueba estando yo, es como si yo estuviera en la sala. Ahí no entiendo, ¿cómo eso? Mire, esta evaluación se hace directamente en el aula virtual, ¿cierto? Ya. Yo les doy cierto tiempo, le digo, mire jóvenes, la clase, esta va a empezar a las 6:30 de la tarde y tienen hasta las 8 para contestar la prueba. Y ustedes en ese tiempo desarrollan la prueba. ¿Y por qué lo hago? Porque si ustedes tienen alguna duda con alguna pregunta, me la pueden hacer. No me pueden pedir la respuesta, eso sí, pero por ejemplo, si tienen alguna duda, no se entiende bien la prueba, la pregunta, ustedes la resuelven. Y esta prueba, la que está hecha ahí, se contesta, es un cuestionario que se sube inmediatamente en el aula y ustedes van a saber inmediatamente la nota. Profesor, ya. Una ¿Sí? consulta. Dígame. Si nosotros tenemos clase con usted día jueves y viernes, ¿sí? Para las evaluaciones, ¿hay alguna posibilidad de que las evaluaciones sean el día viernes, que tenemos más tiempo? Porque el día viernes solo tenemos clase con usted hasta las 8:30. Claro, mire, lamentablemente yo me tengo que sujetar al programa. Entonces el programa dice que yo tengo que hacer esa evaluación en esa sesión porque ahí se termina un módulo. Ah, ok. O sea, por eso, pero miren, no se preocupen. La consulta es porque como dice de la semana 13 al 19... Claro, es que eso a nosotros nos pidieron en esta oportunidad que planificáramos el semanal, pero dentro del semanal, por ejemplo, esa prueba que estamos en la sesión 7, ¿cierto? Esa prueba es la que cierra la primera unidad. Por eso yo la hago en la última clase de esa unidad. Ya la clase 8 o la clase siguiente viene otra unidad, empieza una unidad nueva.
No, porque yo le preguntaba, profesor, porque, bueno, en alguna empresa, no en toda en realidad, el día 16 se trabaja a mediodía en alguna empresa, entonces le digo por ustedes, si los profesores van a trabajar o no en la tarde, en el horario de ahora después de las 6:30. Sí, Por eso yo le no, preguntaba. sí, no, fíjese, ya no hubiesen dicho ya que no vamos a Ah, trabajar. ya. Profesor, disculpe. Se lo agradezco igual, pero sí. No. Ya. El 17 lo más Profesor. probable es que no vamos a tener clases, eso sí, pues. Sí, no, pues no hay Profesor. clase porque es Definió. feriado. Claro. Dígame, ¿sí? Profesor, usted dijo algo de la nota. ¿Cuándo la subía después? ¿Cuánto se demora No, en subirla? Que no lo Es, escuché. es automático. Ah, ya, muchas gracias. Ustedes hacen esta prueba en particular, ustedes hacen esta prueba, déjenme mirarla, porque yo la puedo ver aquí, ustedes no la ven, ¿eh? Pero yo la puedo ver acá, déjenme verla. Claro, es una prueba donde ustedes tienen cierto tiempo y tienen un intento, ¿cierto? Y van contestando, la leen, la vuelven a leer y van contestando. Los cálculos matemáticos que hay que hacer son súper simples, porque aquí lo que se pide o lo que se mide es que ustedes hayan entendido la materia, no el grado de dificultad. Por ejemplo, ustedes tienen que saber lo que son los ratios, calcular algunos ratios, saber cuál es la diferencia entre un análisis cuantitativo y uno cualitativo, cuál es más importante de los dos. Ustedes saben, obviamente, que los dos son importantes y no se puede decir que uno es más importante que el otro, ¿cierto? Ese tipo de cosas. ¿Ah? Pero antes de empezar la prueba, porque ya nos queda la próxima clase, o sea, la próxima semana también, pues, ¿cierto? Sí. Así que no se preocupen por la prueba todavía, pero toda la materia que se pregunta en la prueba es la que yo he visto en clase. Y cuando he insistido con alguna pregunta es porque adivinen lo que va a pasar. La prueba. Es la prueba, La prueba. ¿cierto? Porque es lo que nos interesa que ustedes aprendan. ¿Ah? Ya, jóvenes. Profesor, ¿la nota va al aula virtual o a la intranet? ¿Perdón? ¿La nota va al aula virtual o a la intranet? No, van en las dos. O sea, yo la nota que ustedes saquen en el aula, porque esta se valoriza y se pone la nota en el aula, yo después esa nota la tengo que pasar al portal del alumno. Entonces la nota... Gracias. ¿Ah? Le digo que ya, muchas gracias. Ah, ya, pero eso no sé si queda claro que la nota va en dos partes, sobre todo esta es la evaluación sumativa. Esta evaluación va a quedar la nota puesta en el aula virtual y de ahí la saco yo y la tengo que transcribir al portal del alumno, ¿ya? Sí, No se profe. olviden, si alguien tiene problemas, tienen 72 horas para avisar, ¿cierto? Y si sabe antes que va a tener un problema, mande la comunicación antes a la jefe de carrera con copia a mí. Y así se le abre la posibilidad de dar la prueba recuperativa. No se olviden que las pruebas recuperativas se toman al final del semestre. Y no se confíen en las pruebas recuperativas, porque normalmente las pruebas recuperativas son más complicadas que las normales, porque aquí la materia que uno va tomando es bastante parcializada, ¿cierto? Aquí seguramente vamos a ver la primera parte, y si ustedes se van dando las evaluaciones en las fechas que corresponden, yo les aseguro que no van a tener ningún problema. La mayor cantidad de problemas lo tienen los jóvenes que dan las pruebas recuperativas, ¿cierto? Porque ahí nacen un montón, y más encima son pruebas solos, porque hay muchas pruebas que se dan en grupo, no esta en particular, pero hay muchas pruebas que se dan en grupo, pero cuando tienen que dar pruebas recuperativas, son pruebas solos, ¿cierto? Profesor, ¿esta prueba es individual entonces? Esta prueba es individual. Esta prueba es individual porque ahí se van a dar cuenta y espero que sean puros 7. Pero falta harto para la prueba todavía. Ya. Nos vemos, jóvenes, que estén muy bien. Buenas noches. Profesor, chao. Chao, chao. Chao. Chao.